Bueno, hemos escuchado un texto que Filipenses nos dice muchas cosas interesantes, pero lógicamente voy a intentar centrarme fundamentalmente en una, quizás dos, y espero con la ayuda del Espíritu que podamos sacar provecho de lo que dice el texto. Y vamos a empezar porque en el versículo 9 le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, por eso se llama a los filipenses. Y entre otras cosas le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cosa curiosa, ¿no? Porque la mayoría de la gente no dice que el amor es un sentimiento. Si el amor es un sentimiento, ¿cómo un sentimiento va a tener ciencia? ¿Cómo un sentimiento va a tener conocimiento? Algo no cuadra, ¿no? Entonces, si esto no es así, ¿realmente qué es el amor? Y es importante, creo, que saquemos cosas de aquí porque creo que nos va a ayudar a entender algunas cosas. La palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿qué será el amor entonces? ¿Quién me dice algo? Por ejemplo, si yo digo, yo soy carne, ¿qué es esto? Mi naturaleza, yo estoy hecho de carne y hueso, también de espíritu, pero en la parte carnal. Si Dios es amor, quiere decir que el amor es la naturaleza de Dios. Entonces, una naturaleza sí puede tener una ciencia y un conocimiento. Yo puedo conocer cómo funciona mi cuerpo, yo puedo aplicarle incluso una ciencia a las cosas de mi cuerpo. Ahí sí tiene sentido que yo diga que hay una ciencia y un conocimiento. Es decir, hermanos, a veces pensamos, y por eso creo que es importante corregir esto, que Dios tiene ahí un sentimiento de que a veces, incluso como nosotros, pues a alguien nos cae bien, le amamos ¿no? Y por eso muchas relaciones, especialmente matrimonios, que ni siquiera empiezan bien, pero no voy a entrar mucho ahí, pero al principio cuando se empieza, hoy te quiero, tú eres lo más maravilloso, tú eres lo no sé qué, pero seamos sinceros, a los 3 meses ya no, se me ha ido el amor. Curiosamente, cuando escucho esa palabra, me causa mucha tristeza porque es lo más antibíblico que hay. La palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser. Lo que ocurre es que en este mundo está todo tan torcido cada vez más, que hay cosas
que nos cuesta entender. Y a veces también entre los cristianos nos cuesta entender cosas, pero no debería de ser así. Por eso aquí dice que vuestro amor abunde cada vez más en ciencia y conocimiento, que cada vez, digámoslo de otra manera, conozcáis más a Dios. ¿Quién y cómo es Dios? Porque, como está escrito en otro sitio, ¿qué es lo que el Señor prefiere antes que los sacrificios? ¿Os acordáis? Creo que está en, no sé si en Jeremías o en Isaías, creo que es Jeremías. Porque conocimiento de Dios quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios, misericordia de Dios. Como le dice también a los escribas y fariseos el Señor en otro párrafo, les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diezmáis la menta, la ruda y el eneldo, pero como no tenéis conocimiento de Dios, no podéis entender de verdad lo que el mandamiento dice y lo que el mandamiento se propone. Me condenáis a mí porque según vosotros no cumplo con el sábado. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Si conocieras de verdad a Dios, sabrías que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Dios puso el sábado para bendecir al hombre, para que no estuviera trabajando constantemente, sino que apartara un día para descansar y para centrarte en Dios. Ese es el propósito del sábado. De hecho, sábado en hebreo significa descanso, sabbat, el paro, el descanso. Pero ¿por qué no se entienden ciertas cosas? Porque no tratamos con Dios de adquirir ciencia y conocimiento en Él, hermano. Y que esto se diga del mundo, perdón, se me seca la garganta un montón. Hasta es entendible, pero en la iglesia no debería de ser, hermanos, porque somos llamados por Dios. Y la iglesia de Filipo es un ejemplo muy interesante. No sé si sabéis más o menos cómo surge la iglesia en Filipo. Es muy interesante porque es un ejemplo. Por cierto, bueno, luego lo iremos viendo. Pero esta epístola, la de Filipenses, los teólogos la llaman la epístola del gozo. Se habla del gozo. Es una epístola que yo os invito a que la leáis entera, porque es una epístola muy profunda. Aquí te está mostrando cosas que cuadran con lo que acabo de leer, conciencia y conocimiento de Dios, del amor de Dios. Por ejemplo, capítulo 2, podemos leer un poquito para que veáis lo que dice. Dice, a partir del versículo 3, no, del 5, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, teniendo la naturaleza de Dios, escucha, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí, con eso solo me basta. ¿Cuánta ciencia y cuánto conocimiento de Dios hay en estas frases? ¿Cuánto el apóstol Pablo había buscado a Dios y se había hecho preguntas de la obra de Cristo y Cristo le había revelado? ¿Cuántas veces vamos al Señor a pedirle, Señor, quiero conocerte más y mejor? Porque además, hermanos, no sabemos lo que nos perdemos. Escúchame, tenemos el privilegio de poder tener relación íntima con el mismo Dios, con el ser que ha hecho los cielos y la tierra. Y parece que no le diéramos ni importancia a eso. Tú sabes cuántas cosas Dios puede. Nos conformamos, no se me olvida que Alberto Araujo, siervo del Señor, que algunos no lo habéis llegado a conocer, creo, me dijo una vez, y se me quedó grabado, dice, hay gente que entra al reino de Dios, pasa la puerta, se queda aquí en un rincón y se queda ahí así parado, y no se mueve. Cuando Dios te lo ha dado todo. Amén. Todo es vuestro, dice el Señor. ¿Por qué quedarte parado? Quizás no me gusta la palabra, pero para que se me entienda lo que quiero decir, quizás es la única cosa que deberíamos tener ambición, conocer más a Dios. Porque además tiene sus consecuencias, hermanos. Muchas veces no entendemos cosas de la palabra, porque no profundizamos. Hay cosas que, además, cuando está también, si añades nuestro orgullo, nuestra carne, ahí hacemos un mezclote. Y por eso mucha gente, incluso vienen a la iglesia y juzgan más que otra cosa. Hay que ver y vienen y ya se fijan que si fulanita ya ha venido con la falda más corta de lo normal, que si menganito no sé qué, y a lo mejor, fíjate, te voy a dar la razón de que hay cosas y hay gente que viene a la iglesia de forma inadecuada, conforme a lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué sacas con eso? Y además juzgamos cosas que a lo mejor puede que no las estemos enfocando bien. ¿Por qué no orar por el hermano o la hermana que tú ves que a lo mejor camina un poco en desorden y le pides a Dios que la ilumine o que le ilumine? ¿Y por qué no buscar tú más al Señor para tú crecer, para tú madurar? Y vuelvo a decir, tú no sabes las cosas. En 1 Corintios 2 se nos dice dos cosas tremendas. Una, cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú buscas al Señor en amor y en intimidad, tú no sabes qué cosas te puede revelar Dios. Y algunos hasta se creen que tienes que estudiar una carrera, incluso una carrera teológica para entender ciertas cosas. Yo te digo que no. Yo he visto gente analfabeta predicar, que le tenían incluso que leer la Biblia, y vaya predicaciones que he escuchado. Porque el Señor no dice en ningún sitio que sea por ciencia ni que sea, no, Él dice por fe. Y Él revela a los que le aman. Así de sencillo. Ahora, si tú te quieres perder, conocer más de Dios,
¿Qué decía? Mira, si os leéis Filipenses, otra cosa que vais a descubrir es que aquí dice que Él da todas las cosas que Él era por ganar a Cristo y por conocer a Cristo lo da por perdido. Y 1 Corintios capítulo 2, una cosa que dice es que cosa que ojo no vio, pero dice otra cosa, que es quizás lo que más me preocupa y más con los tiempos que vivimos y lo que probablemente se avecina según los signos que parece que están surgiendo. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No se puede acomodar lo carnal a lo espiritual. Y muchos de los problemas, sobre todo en la Iglesia, surgen de que se intenta acomodar criterios carnales a cosas espirituales. Y no funciona. Por eso muchas veces se tuercen las escrituras y salen cosas que no tienen que salir. Porque, por ejemplo, el criterio mío de justicia no tiene por qué ser el criterio de Dios. A lo mejor yo hay cosas que tolero y que no me molestan, y a lo mejor otras que a Dios no le molestan, a mí me molestan. Ejemplo, una prostituta que va al Señor y empieza a sobarle los pies y con las lágrimas y el cabello se los limpia. Los que estaban allí con él estaban muy molestos de que ese rabino que había sido invitado encima se dejara sobar los pies por una prostituta, y el Señor estaba tan tranquilo. El Señor iba con prostitutas, publicano y tal, se empezaba a ver a los escribas fariseos y se le encendían los colores. Hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados. Los fariseos se consideraban los santos de la época, los que cumplían a rajatabla la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir? Que entonces no hay que cumplir la palabra de Dios, sí, pero conforme a los criterios de Dios. Y conforme a lo que Dios te revela y a lo que Dios te confirma. Entre otras cosas, con los hechos, no con experiencias raras. Hay gente que dice, uy, el Señor me ha mostrado no sé qué y he sentido electricidad. Bueno, muy bien, si es del Señor se va a cumplir. Y si no se cumple, aunque hayas experimentado una descarga de 28.000 voltios, me da igual, pero no es del Señor. Así que hace falta un discernimiento. Por eso el Señor dice también en otro sitio, probad los espíritus. No te quedes solamente con lo que te dicen. Prueba para averiguar qué espíritu está detrás de esas palabras. Entonces, fijaos si todo este tema es importante. Y creo que podemos ver un poquito que nos ayuda. Esta iglesia es muy, no sé, tiene algo. Dios lo ha querido dejar aquí, porque tal como se formó, de una forma muy especial, se supone que tendría que ser una iglesia quizás que cuadraría más con lo que era la de Corintio, llena de dones. Es curioso, la iglesia donde se habla de los dones y todo eso, y era, cuando cogen las epístolas a los Corintios, la más desordenada, a la que el apóstol Pablo y el Señor a través de él le tiene que corregir un montón de cosas. Había hasta adulterio y relaciones incestuosas. Era tremendo y estaba llena de dones.
Pero como siempre os digo, hermano, y el otro día lo decía, por eso el Señor dice, o mejor dicho, no dice, por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos. ¿Por qué? Porque los frutos no se pueden fingir, o se intentan fingir, pero al final se reconoce. Si no es el Espíritu Santo, y además, como en la vida natural, cuando tú plantas un árbol, te da fruto, ¿qué tienes que esperar? Que madure. Por eso es tan importante madurar, crecer en el Señor, no dejar que tu vida se quede en encefalograma plano, porque además te digo una cosa, espiritualmente, te lo digo a las crudas, pero para que, por si estás pensando que, bueno, yo ya, digamos, tengo una cierta estabilidad espiritual y me quedo ahí, y ahí me planto y ya no necesito nada más. Pues va a ser que no, porque te olvidas del enemigo. Estarás estable durante un tiempo, pero poco a poco el enemigo, porque el cristiano o crece siempre y madura constantemente, como dice el apóstol Pablo, vamos de prueba en prueba y de gloria en gloria. O si no, al final termina retrocediendo. Y cuando tú retrocedes, hermano, cuando viene la prueba y te pilla débil y te pilla flojo, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Por qué dice el Señor que siempre estamos pendientes de las señalitas? A ver cuándo averiguo, a ver si puedo averiguar cuándo viene el Señor, qué día, qué hora, para 5 minutos antes me arrepiento. Hasta esos 5 minutos puedo hacer lo que me dé la gana. Después me arrepiento, el Señor me perdona y ya está. Bueno, por eso el Señor dice, chicos, no te equivoques, porque el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Hagas lo que hagas, no te vas a enterar hasta que venga. Y seguro que te va a sorprender. Pero lo que el Señor dice en esos mensajes, no sé por qué casi nadie se queda con ello. Y hay prácticamente en casi todo esos mensajes una coletilla. Por tanto, os lo he dicho antes, ¿para qué? Velad y orad. Velad y orad. Ese es el mensaje. El Señor lo que le está diciendo a la gente es, si no te preparas, si no velas y no oras, no te vienes, te quedas con el otro. Y en eso parece que nadie se fija. ¿Por qué? Porque falta conocimiento, ciencia, en el amor. Tenemos una falsa idea del amor de Dios. ¿De verdad? Creemos, bueno, como Dios es tan bueno, pues ya está, pelillos a la mar. Entonces, perdonadme, Dios es tonto del bote. ¿O es más serio de lo que parece? Si solo se trata de decir, bueno, hijo mío, yo qué sé, te has cargado 6 millones de judíos, Hitler, pero ¿qué vamos a hacer? Yo te perdono. ¡Hala! Entonces yo pregunto, ¿para qué murió Cristo? ¿Y qué hacía, con perdón? Sé que es una blasfemia, pero creo que me vais a entender. ¿Qué hacía el tonto de Dios el Padre viendo a su hijo machacado, humillado, destrozado en todos los sentidos, con los brazos cruzados? Tiene mucho amor por nosotros, que nos lo consiente todo,
y a su propio Hijo de su propia naturaleza, ese sí que de verdad es el unigénito Hijo de Dios, lo deja que le hagan todo. ¿A ti te cuadra eso? Entonces ya es hora. La Iglesia no puede permanecer siendo un bebé espiritual eternamente. Es hora de que empecemos a crecer, que empecemos a madurar. ¿Y qué es lo que nos transmite la cruz? La cruz nos transmite que el amor de Dios es capaz del mayor sacrificio, pero que la justicia de Dios y la dignidad de Dios exige un pago por el pecado. Y que todo aquel que repudie a Cristo no tiene ningún perdón. O no está escrito, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Es palabra de Dios eso o no es palabra de Dios? El amor de Dios es capaz del mayor sacrificio, es capaz de perdonar cualquier cosa. Pero no nos olvidemos de otra cosa importante. Cuando Cristo mismo, en los días de su carne, iba predicando por las calles, ¿qué fue lo que predicaba? ¿Qué predicaba Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntete. O sea, el amor de Dios os ama y ya está. No tenéis que hacer nada, simplemente decir, ay Señor, dame tu amor. No. Arrepiéntete, reconoce que estás equivocado, reconoce que estás en pecado, que necesitas mi perdón y que necesitas confiar en Jesucristo para pagar por tus pecados. Él pagó lo que tú no puedes pagar. Y sin esa condición, lo siento en el alma, pero no se entra al reino de los cielos. Y por cierto, ¿a quién predica Jesucristo? ¿A gente inconversa? ¿A los gentiles? ¿O al pueblo de Israel? El famoso texto también de la iglesia de la Odisea, ya lo he dicho muchas veces, que se utiliza para evangelizar y no me parece mal. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno... ¿Eso está dicho a gente incrédula? ¿O está dicho a una iglesia? Aleluya. Entonces, para no alargarme mucho, esta epístola revela cosas muy profundas porque se ve que al menos un gran número de los creyentes de Filipo había intentado profundizar en el conocimiento de Dios algo más. Y la iglesia de Corintio parece que más bien era un bebé espiritual al que el apóstol Pablo le tiene que decir, sois carnales. Es que sí, yo sé que son necesarios los dones, pero es lo mismo que en la vida natural. ¿Veis lo que pasa? A veces sacamos cosas que yo no sé ni de dónde las sacamos. ¿Tú le darías a un niño de 1 año un cuchillo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque se puede hacer daño. Porque tiene que aprender primero a manejarlo y a ser maduro y a saber distinguir y controlarse para saber cómo puede usar el cuchillo y cómo no. Y todavía no lo sabe. Pues a veces en la iglesia nos pasa con los dones eso. Yo como tengo el don, yo soy el guapo de la iglesia. No, perdón. Yo tengo que tener autoridad porque tú puedes estar ejerciendo el don que sea, sujeto a tu pastor y diciéndole, pastor, mira, yo por ejemplo tengo una palabra de profecía, ¿la puedo decir? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? No tienes por qué tener autoridad. Pero para el ministerio, que sí implica autoridad,
Lo que sí deberías tener es madurez para saber cómo comportarte en el servicio. Porque además el ministerio no es un título nobiliario, que es otra de las cosas. Ministerio viene de minister, del griego, y significa simplemente servidor, el que sirve. Y en el reino de los cielos, Cristo lo dejó muy claro, el que quiera ser mayor tendrá que ser ¿qué? El siervo de todos. Es la pirámide invertida. Aquí es el que se cree más, yo soy aquí el pastor, como si el pastor fuera, ¿y el pastor qué es? Que tienes autoridad de Dios, si tienes autoridad de Dios, y Dios te respaldará, ojo, en tanto en cuanto tú te sujetes y obedezcas a lo que Dios quiere. Esto también tengámoslo claro, porque Dios no da su gloria a nadie. ¿Que hay que estar sujetos? Sí, pero como al Señor. Y si el pastor dice, Paqui, mira, sal a la calle, allí en la esquina hay uno que me cae gordísimo, coge un cuchillo y pínchalo. Allá va Paqui, me lo ha dicho el pastor. ¿A que no? ¿Y eso quiere decir que no se le obedezca al pastor? Sí, pero dentro del marco que Dios ha dado. Pero tú tienes que conocer el marco y tú tienes que conocer cómo Dios obra y cuál es la justicia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Eso es abundar en ciencia y en conocimiento de Dios. Y esta iglesia, por eso me llamó la atención, cuando empiezo hago un breve resumen. Bueno, primero, es curioso también, está Pablo que quería ir a Asia a evangelizar. Y nos dice algo de lo que yo nunca he oído hablar modernamente, el Espíritu me lo prohibió. Poca gente he oído yo hablar de que el Espíritu te prohíba algo. Normalmente, el Espíritu me ha dicho que yo tal, que yo cual, que yo quito. Pero mira tú por dónde al apóstol Pablo le dice, no, para allá no. Le da una visión de un varón macedonio, Filipo además era la primera ciudad europea dentro de la región de Macedonia, que formaba parte de Grecia, y pasa allí a Filipo. Y en Filipo se fija en un grupo de mujeres que está orando, una de las cuales se llamaba Lidia. Esa es otra, yo he oído del apóstol Pablo, bueno, ese es otro tema, no voy a entrar, pero que era un machista, que no sé qué, porque hay textos que hay gente a lo que no le gusta y le gustaría incluso quitarlo de la palabra del Señor. Pero este machista súper redomado, no sé cuánto, se va con las mujeres a orar con las mujeres y les predica el Evangelio a las mujeres. Según además también te lo habrán oído decir de lo de Samaria, la mujer samaritana, los judíos pues no hablaban normalmente, y menos los que se consideraban no hablaban con mujeres. Pero el apóstol Pablo, a pesar de haber sido fariseo y estricto, habla con mujeres. Luego ya el Espíritu Santo se nota la obra y cómo ha cambiado. Y esto quiere decir, porque hoy en día, yo que sé, hoy se confunden tantas cosas. Esto quiere decir que no haya un orden de Dios para el hombre y para la mujer. Pues no. Pero no significa que la mujer sea un cero a la izquierda, ni significa que la mujer tenga que estar humillada. Pero hay un orden hasta en la Trinidad. El Padre es el que hace las operaciones. Hay numerosos ministerios, pero Cristo es el mismo. Y los dones los da el Espíritu Santo. Eso está escrito. Hasta en la Trinidad hay un orden.
El padre es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. ¿Eso es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Y eso qué significa? ¿Es Cristo menos Dios que el Padre? ¿Es más Dios que el Espíritu Santo? ¿Es la mujer menos ser humano o menos digna que el hombre? No, pero eso no implica que haya un orden funcional de autoridad establecido por Dios. Pero ¿cómo vas a entender esto si no entiendes otras cosas básicas de Dios? No puedes. Por eso hay que profundizar en la palabra del Señor. Pero bueno, a lo que iba, me he desviado mucho del tema, no era este el tema. Entra con las mujeres y Lidia, el Señor la toca. Y se convierte ella y su casa. Pero mira tú por dónde el apóstol Pablo seguía teniendo reuniones de oración y hay una chavalita que tenía espíritu de adivinación. Lo podéis leer en los Hechos, creo que es el 16, me parece el capítulo. Y le iba diciendo a la gente, mira, estos son siervos del Dios Altísimo, tal, no sé cuánto. Iba todos los días con la misma retahíla, total, que al apóstol Pablo le molesta. Y por cierto, un inciso importante, esto también quiere decir que puede haber gente que te prediga cosas y que no sea de Dios. Medítalo también, para no dejarte engañar. Hay espíritu de adivinación. Entonces el apóstol se mosquea, como él tenía discernimiento de espíritu y veía que aquello no venía de Dios, pues le dice, sal en el nombre de Jesús. Y claro, el espíritu de adivinación se va y la otra pobre se queda sin poder adivinar. Entonces, los que tenían a esta mujer que le daba mucho dinero, en lugar de coger temor y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un poder mayor. No, encima los tíos dicen, a mí lo que me interesa es la pasta. Y meten en la cárcel al apóstol Pablo. Y estando en la cárcel, cantando ellos al Señor, los apóstoles, pues hay un terremoto, qué terremoto tan especial, que la casa se queda intacta, pero solamente se rompen las cadenas. El pobre carcelero se va, dice, uff, aquí, madre mía. Y el apóstol Pablo dice, no te hagas ningún daño. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así empieza la iglesia, viendo milagros, viendo una obra del Señor tremenda, que quizás sería, y es lo que me gusta de Filipos, para que, hoy hemos visto, venga, todos los días milagros, todos los días esto. Pues no. Y esto me toca. Una iglesia que ha visto con sus propios ojos milagros poderosos del Señor y en lo que se centra es en conocer al Señor, no en los milagros. Esto me toca mucho. Y eso es lo que yo creo que sobre todo en estos tiempos tenemos que madurar y encauzar en las iglesias, hermanos. Porque, fijaos, he leído el 9, pero mirad el 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Es decir, si crecéis, si maduráis en el Señor, daréis frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo, que no se pueden dar de otra manera, que es Cristo en vosotros el que los produce, la naturaleza de Cristo habitando en vuestro ser, produce esto. Y esto va a ser para gloria y alabanza de Dios. Pero además, y termino ya con esto, hay otro tema importante. No sé si es en Mateo 24, creo, no recuerdo muy bien. Hay un versículo que dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios, con grandes señales y prodigios. Si tú le das a las señales y los prodigios toda la credibilidad, olvidando todos los demás, tú vas a caer. Porque vas a ir detrás solo de los milagros. Y entenderme bien, yo he visto milagros del Señor, no estoy diciendo para nada que Dios no vaya a hacer milagros, y tampoco me entendáis mal. Yo creo que tenemos que pedir dones porque hacen falta dones, tenemos mucho para ministrar. Pero creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Lo que quiero transmitir. No podemos ir detrás del don como un niño con zapatos nuevos. Hay que madurar. Hay que desarrollar un sentido de la responsabilidad. Hay que conocer más a Dios, ¿vale? Porque si no, corremos el peligro. Escucha, en ese mismo texto creo que dice, Satanás intentará engañar aún a los escogidos. Lo que pasa es que el que es escogido de verdad, el que ha dado su corazón de verdad a Cristo, no va a poder ser engañado. ¿Pero por qué? Porque está conectado al Espíritu Santo. Pero si no estás conectado al Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Que no vas a poder ser engañado? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo vas a estar conectado al Espíritu Santo si no hay comunión, si no velamos y oramos? No, yo tengo la palabra. También hay que ver incluso cómo se usa esto. Con esto se han justificado muchas cosas, matanzas enteras. ¿Por qué? En el fondo es muy sencillo. ¿Qué nos dice Efesios cuando habla de la armadura? Que nos pongamos toda la armadura de Dios, ¿no? El yelmo, la coraza. ¿Y qué es la espada? ¿Qué? La palabra, pero solo dice la palabra. Ahí está el tema. Que algunos dicen la palabra, yo cojo la palabra. ¿Eh? ¿De quién es la palabra? Del Espíritu. ¿Cómo yo puedo manejar correctamente la palabra para evitar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Maneja bien la palabra de verdad, no la tuerzas, no esto. Si la palabra es del Espíritu, ¿qué tendré que hacer? Sujetarme al Espíritu para que el Espíritu me guíe en el manejo de la palabra. Aleluya. Ánimo, iglesia. Como dicen en mi tierra, al ataque. Gloria a Dios.